lucero amasaba y daba esa flor del trigo como quien entregue el alma. ¿Esa canción está relacionada con tu infancia? Esa canción está relacionada con ese panadero, donde en mi pueblo también lo sabía, que se levantaban a la mañana con el lucero y que hacían con la flor del trigo, que es la harina, la masa para hacer el pan, que es esta cosa tan maravillosa que nosotros tenemos la posibilidad de compartir en una mesa, allá en el norte de Córdoba, allá lindando con Santiago del Estero. En un pueblo muy chiquitito, yo te diría, más que un pueblo, un caserío de 700 habitantes, donde todos nos conocíamos, donde no teníamos problema de identidad, porque todos sabíamos quiénes éramos. Las fiestas de fin de año, las fiestas de Navidad, se caracterizan en mi casa por eso precisamente. Somos 6 hermanos, de los 6 casi todos cantan y mi madre es una cantora muy afinada, con una vocecita así muy a lo Libertad Lamarque. Y papá igual cantamos todos. Creo que es importante ese contacto del intérprete con el medio al cual quiere representar. Si yo estoy cantando una samba y no conozco el norte, o si estoy cantando un chamamé y no conozco la Mesopotamia, yo creo que es muy difícil que uno pueda transmitirlo con la hondura que requiere cada género o cada ritmo. Yo cantaba en una lengua no muy visible, no podía pronunciar por ahí bien las palabras, y ya cantaba arriba de una mesa, cantaba en el colegio primario, después en el colegio secundario. Es decir, siempre tuve una gran aptitud histriónica con el tema del canto. Para aquellos a los que la música se les manifiesta como cosa visual, sin duda Asuna es un artista de paisajes, porque es un artista de paisaje interior. Le fui dando forma, de alguna manera, a mi vocación allí en ese lugar, en ese pueblito, donde fue un marco perfecto para lo que yo hago y que, por supuesto, con los años me di cuenta que eso tenía mucha importancia, porque uno se bebe todo el paisaje, la tierra, y después lo vuelca en las canciones. Me voy sola con mi suerte, lo llevaré en mis recuerdos. Bajo un añoso algarrobo, cortaba el aire un pañuelo. Bailando una vieja samba, yo entregaba mis sueños. Nunca estudié porque soy muy vaga para estudiar. Me parece una cosa tremendamente difícil el tema del estudio de la música, pero creo que lo que me ha salvado a mí es el oído. Creo que desde los 17 años que yo ya iba a Cosquín y veía ese escenario enorme de grandes luces, y yo estaba segura que algún día iba a estar ahí, en ese lugar. La plañidera, copla de mi raza, represador de lamentos, la angustia y la pena se machan y abrazan. Yo estudié periodismo en Córdoba y por razones obvias en un momento dado de mi vida me tuve que ir del país a trabajar a Brasil. Viví un año en San Pablo, en Brasil, que me sirvió como para conocer ese país, para aprender a hablar bien el idioma. Y me volví a Buenos Aires. Ya no quise irme a Córdoba porque tenía miedo. Y me vine a Buenos Aires y aquí fue donde comencé con mi tarea ya más profesional, ¿no?
¿Cuál fue la primera vez que te subiste a un escenario? ¿Cuándo fue? Y fue en la Capital Federal, a un escenario a nivel profesional. En la Capital Federal, donde empezamos a cantar junto a Raúl Carnota, gran músico, juntos, y recorrimos esos boliches un poco underground que había en la década del 80, en la Peluquería, Bar Latino, la Trastienda en Palermo Viejo. Y ahí fuimos ensayando, digamos, ser intérpretes de esta música. El ser periodista para mí un poco se nace, para todo, toda capacidad que uno quiera desarrollar y toda vocación, mejor dicho, uno nace para eso. Y yo consideré que había nacido para cantar y que he nacido para cantar y que no he nacido para ser comunicadora social. De todas maneras, creo que esta tarea de cantora tiene mucho de eso, de comunicar poesía, de comunicar música. De alguna manera somos, en cierta forma, comunicadores. Tiene mucha personalidad, no sé, es la actitud desde el lugar como canta, no es solamente su voz a nivel técnico o su forma de cantar o el repertorio que elige, sino su personalidad en un escenario y a la hora de decir cosas con la canción. Me parece que hay pocas mujeres en Argentina y entre esas pocas mujeres está Zuna Rocha, que pueden decir las cosas tan bien. Creo que me ayudó mucho Raúl Carnota, desde ya. Venir a Buenos Aires me sirvió como para conocer a otros intérpretes y de alguna manera darle perfil a una personalidad propia y todo esto que es tan difícil lograr, ¿no? Esta cosa de jugar con el canto, de jugar con la garganta, con la música, saber decir una letra, para mí es muy importante eso. Saber decir una letra, no cantar como algunos intérpretes que cantan la letra sin pensar lo que contiene eso. Y yo he aprendido a primero saber qué significa esa letra, a quién está dirigida esa letra y después cómo actuarla para poder llegar al otro, emocionarme con eso que hago, que me pegue acá en el zurdo para después poder largarla con la emoción que la gente necesita para que se establezca esta cosa entre el público, uno y el público. ¿Dónde están las esperanzas? ¿Dónde están las alegrías? La ñera es mi pena vieja y es mi sola compañía. Y con un disco en la calle, evidentemente la cosa se te hace mucho más fácil. No era como ahora que cualquiera puede grabar. En aquel entonces no era así. No era fácil acceder a un disco. Es difícil porque estás en el arte, generalmente en todas las ramas, creería que sucede esto, es todo de una gran inestabilidad, ¿no? Y si es en cuanto a lo económico, a veces ganas 1, a veces ganas 1000, otras veces ganas 100, otras veces nada de vuelta, y esto te produce una gran cuerda floja, ¿no? En tu vida, para plantearse a vivir de esto desde ya. Pero es cierto también que es una cosa que es maravillosa, por otro lado, cuando vos tenés una verdadera vocación y cuando lo sentís a esto como un laburante de la música. Yo me siento una laburante de la música. Hoy mi madre no me quiso, las rondadoras enteras, pero nada no me quiso, ni me ha pegado siquiera. Todo lleva muchísimo tiempo, muchísimo sacrificio y supongo que en algún momento ella va a tener el lugar que se merece
y creo que todavía puede hacer muy buenos discos, por lo menos yo los estoy esperando. ¿Hubo algún momento en el que te planteaste el continuar con esta carrera, en esos momentos difíciles que hubo? A veces te planteas cuando ves que otros, sin hacer demasiado, se los reconoce, es decir, está en los lugares, en todos los lugares. Y cuando uno que plantea siempre una buena poesía de Manuel J. Castilla, Yupanqui o la música del Cuchi, a veces uno tiene una debilidad de pensar si lo que uno hace realmente es válido o le sirve a quién, ¿no? Fíjate vos que últimamente en su vida tuvo mucho contacto con Atahualpa Yupanqui y no especuló con eso. Podía haber especulado más. Podía haber dicho que yo soy amiga de Atahualpa y decir algo que la prestigiara a ella. Uno que cree que lo que uno hace a nadie le interesa porque no es masivo, o porque no estás en los medios, o porque no se te escucha. Pero no, en realidad yo estimo que uno tiene que seguir haciendo estas cosas por las que uno cree y por las cuales uno da la vida, porque realmente el tiempo va pasando y uno sigue con esto. ¿Cómo me voy a morir sin que mi madre me vea? Yo siempre escuchaba cuando se decía, lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Primero yo me preguntaba, ¿llegar a dónde? ¿Y qué es eso de mantenerse? Bueno, eso de mantenerse lo fui entendiendo con el tiempo. Es decir, quiere decir que vos tenés que estar proponiendo en forma permanente cosas distintas, diversas, dentro de lo tuyo, pero pergeneando un espectáculo, cómo lo vas a hacer, qué invitados va a tener, grabar un disco, qué temas van a ir. Es decir, eso es muy difícil, y tenés que aparecer en los medios, porque si vos no apareces la gente cree que no existís. Es decir, esta cosa de ser mirado en los medios, que por ahí no sería tanto la debilidad de uno eso. Yo me conformo con seguir trabajando de lo mío, pero lamentablemente tenés que aparecer, hacerte ver. Ocupa el lugar que puede y que le dejan ocupar hasta ahora, que le deja los medios o el circuito, pero con el tiempo y con futuros discos que sepa hacer, creo que va a tener el lugar que se merece. A Pedro lo conozco, creo que en el 90, 91, me parece. Fue una imposición, una feliz imposición de Leda Valladares. En ese proyecto Leda convocó a músicos de folclore, a músicos de rock y a cantores vallistos para cantar todo el caudal de música de los Andes, ¿no? La música del noroeste. Y ella apostó a mezclar músicos de 3 rubros diferentes, ¿no? A los que vienen cantando eso desde tiempos inmemoriales, a los músicos de folclore, entre comillas, profesionales, y a los músicos de rock, que a mucha gente les pareció insólito, ¿no? Que nos convocaran a músicos de rock a cantar ese tipo de cosas. Yo tenía que cantar con él, y él conmigo, por cierto, un tema de los de Grito en el Cielo, del trabajo de Leda Valladares de recopilación de obras inéditas. Y bueno, Leda tiene el maravilloso don y el poder de sintetizar las cosas y de armar de cosas aparentemente muy dispares cosas nuevas, de hacer nacer cosas nuevas. Y los primeros sorprendidos en lo que pasaba cuando cantábamos juntos fuimos precisamente Zuna y yo, ¿no? Leda nos puso a cantar una vidala juntos, eso fue lo primero que hicimos, y nos quedamos los dos así pasmados, ¿no? Somos los dos de la música, y venimos de distintas vertientes, pero los dos hacemos música y nos place
compartirla, la música. Quedamos así como prendados el uno del otro, ¿no? Cantando. Y venimos trabajando siempre, haciendo alguna u otra cosa, invitándonos a discos uno del otro, haciendo conciertos. Yo creo que Osuna es muy enfocada con lo que hace. Y eso creo que suma en lugar de restar. Las vidalas que ha hecho con Pedro Aznar, por ejemplo, y no sé, es como una cuestión muy natural la de juntarse, no sé, con músicos, no importa qué músicas toquen. Como dice Yupanqui, hacer obras que sean como una llama para que la gente encuentre la belleza en el camino. No canta cualquier repertorio, sino canta aquel repertorio que ella más puede enfatizar y sacarle el jugo, ¿no? Bueno, Osuna tiene una personalidad única, ¿no? Es una de esas mujeres con brillo potente, ¿no? Tiene una personalidad fuerte, más te vale tenerla de amiga, pero es muy poderosa en todo lo que hace, en todo lo que dice, de opiniones así, incluso controvertidas, ¿no? Yo noto, por ejemplo, que la gente del teatro es mucho más unida. ¿Será porque no siempre el actor plantea una cuestión solitaria arriba de un escenario, es solista arriba de un escenario, por más que lo acompañen músicos? Sucede que con los músicos no sucede eso, digo, porque los músicos tienen una actividad como individual, no nos agrupamos. En este momento se está haciendo una ley de la música y yo estoy segura que estoy dentro del tema y uno los convoca a los músicos y no van, por ahí van la primera vez y después desaparecen. Entonces, después se quejan y dicen, no, porque esto va mal, porque el tema de la difusión, pero tenemos que unirnos, todos, y tirar ideas, que creo que es la forma, entonces, de tratar de hacer algo y de crear. Pero me gusta ese tipo de gente, me gusta la gente que tiene una postura, que tiene un pararse sobre la vida y sobre el escenario y sobre las cosas, ¿no? Y sobre lo que piensa y no tiene pelos en la lengua. Y además eso se nota en su arte. Lo que creo yo que tiene Osuna es una voz agreste. No es una voz que pueda ser parecida a una soprano, a una contralto, sino es una voz muy agreste y es otra de las cosas que yo admiro en los provincianos. Yo soy provinciano y ella, por ejemplo, no ha perdido la R. Es decir, yo ya tengo que ocupar la R porteña por una serie de cuestiones prácticas. No por identificación, es decir, no me quiero hacer el porteño ni quiero ser aporteñado, pero es una cuestión que ella la conserva, es una forma de su autenticidad. Hay mujeres que no se acuerdan por ahí de mi nombre, pero sí se acuerdan por mi vestimenta, es decir, esta con semillas naturales, con plumas, cosa que está muy de moda ahora esto. Y bueno, yo ya vengo usándolo hace 17 años, 18 años, que vengo vistiéndome de esta manera. Me parece que cuida detalles que hacen al escenario. Me gusta que ella, no sé, retome muchos estilos de vestirse de la gente del norte y que los combine con su ropa cotidiana y cuando canta. Es una cosa que también me gustó mucho, el buen gusto que tiene. Y bueno, y me gustó siempre vestir así. Es como un sello, como una cosa que yo llevo desde que empecé a cantar. Sabrán los que tienen tanto, lo que un pobre necesita, tan harto que para algunos y para muchos nadita. Chacarera, chacarera, toditos somos iguales, para uno los beneficios y para muchos los males. La presentación más feliz de mi vida fue en Pampichuela, sin micrófono, sin nada, con mi guitarrista al lado, cantando para una gente, nuestros hermanos Colla, que nunca habían visto
un amague siquiera de una expresión artística. A tal punto que tenían la cabecita gacha así, y yo los incentivaba a que hicieran una palma, que participaran, no quisieron saber nada, tenían terror. Pero lo que yo sentí que dejé ahí, es decir, haciendo esa presentación. A tal punto que con los años me enteré que le dijeron a esa persona que me llevó, dele saludos a la niña que vino a cantar, dígale que cuándo va a volver. Eso fue para mí hermoso. Pampichuela yo lo conocía a través de una canción de Leda Valladares, nada más. Y fuimos a ese lugar que había más o menos 8 casas, ese era el pueblito, el lugar, y fui a cantar ahí ese lugar. Eso fue para mí muy feliz, una actuación que a mí me quedó muy grabada, porque realmente para mí fue muy trascendente. ¿Quién es Una Rocha? Es una especie de amazona en el escenario, ¿no? Ella se come el escenario, se mete el público en el bolsillo, es una especie como de tromba, es un torbellino que pasa. Pero también es capaz de la sutileza, ¿no? De la ternura, del detalle. Y personalmente eso tiene su equivalente, ¿no? Ella es una persona fuerte, bien parada, pero que no deja de tener un enorme sentido del humor. Yo por ahí fui muy criticada porque hice un programa con la Andricina en un canal de aire, haciendo yo un personaje de una chica que venía del campo y esto, que a mí me sirvió como experiencia con la televisión, que hasta ese momento no la tenía, de actuar y esto, y que no reniego de eso. Días pasados leí un reportaje de un chico que canta tango, que renegaba de cierto programa de televisión y esto. Y a mí no me parece que haya que renegar. Todo en la vida te deja algo, siempre, para bien o para mal. Todo en la vida te deja algo. ¿Quién es Una Rocha? Y ahora tiene un programa de radio y es una persona que tiene un espacio en donde difunde con autoridad a muchos músicos y a muchos compositores y autores argentinos, y es una cantante que tiene mucho sabor y que tiene mucho cable a tierra cuando canta las cosas del interior del país, y es una persona que estoy empezando a conocer mucho más de cerca, y estoy muy feliz de tener la oportunidad de hacerlo. En Cosquín este año bailé un tango y la gente no le gustó, porque los cordobeses fundamentalmente, que ella no es vedette, que tenía un tajo de acá hasta acá, que la pollera. Yo soy artista. ¿Cómo los artistas de afuera pueden hacer lo que se les canta? Entonces a mí me gusta hacer, dentro de mis limitaciones, por cierto, las cosas que yo creo que puedo hacer. Bailarme un tango, ¿por qué no? Además, me da el cuero. Cuánta noche andaré, deja un poco de luz si te vas. Una mujer que está convencida de lo que hace en el ámbito de la música, aunque a veces pisemos flojo, y una mujer de un gran carácter, porque si yo no tuviera este carácter tan fuerte, no podría haber subsistido y haber enfrentado la vida como mujer que soy en un país donde existen restos atávicos de un machismo así muy acentrado, muy fuerte, ¿no? Cuando me vaya y te deje, sabrás lo que es soledad. Como una hiedra el recuerdo, los muros del alma te recubrirán. Como una hiedra el recuerdo, hoy mi madre no me quiso, las rondadoras enteras, pero nada no me quiso,
ni me ha pegado siquiera. Pero nada, no me quiso, ni me ha pegado siquiera.